Listo, pueden ya Ya comenzar la chicos, clase. empezar. Bueno, vamos a empezar con la parte del ligamento colateral medial. Los objetivos de esta presentación son conocer la anatomía del ligamento colateral medial, describir mecanismos de lesión, exploración física, el diagnóstico y la clasificación de estas lesiones, además de establecer las opciones terapéuticas según la clasificación y el contexto del paciente. Entonces, primero, que es el primer estabilizador estático en la cara medial de la rodilla. Este soporta tanto estrés en valgo y fuerzas rotacionales, aparte de también intervenir en la traslación anterior de la tibia. Hay que tomar en cuenta que estas lesiones están en el ámbito deportivo y constituyen el 40% de las lesiones de rodilla, a pesar de que estas lesiones están infradiagnosticadas por el tipo de presentación que tiene, que ya vamos a conversar un poquito más adelante. Es importante saber que está relacionada con lesiones concomitantes, generalmente multiligamentarias. En cuanto a la anatomía, el ligamento colateral medial tiene una longitud de 8 a 10 centímetros. Es la estructura más larga que vamos a encontrar en el momento de la disección a nivel de la cara medial. Entonces, Warren y Marshall hacen una descripción anatómica de esta estructura y la dividen en 3 capas, una superficial, una media y una profunda. Entonces, en la capa superficial, que esto es más bien una concepción anatómica y un poco funcional de cómo va a estar estabilizada la rodilla, tenemos al sartorio, a la fascia y la fascia del retináculo medial. En cuanto a la parte media, vamos a tener al semimembranoso, al ligamento colateral medial superficial como tal, al ligamento patelofemoral medial y el ligamento oblicuo posterior, que este es importante tomar en cuenta en cuanto a la estabilidad anteroposterior. En cuanto a la capa profunda, vamos a tener el ligamento colateral medial profundo como tal, la cápsula posteromedial y el ligamento menisco tibial. Entonces, vamos a dividir el ligamento como tal en 2 porciones, un ligamento colateral medial superficial y uno profundo. El superficial también es llamado colateral tibial. Este se va a originar en la cara posterior del epicóndilo medial y se va a insertar en el cóndilo medial de la tibia, más o menos a unos 5 a 7 centímetros de la línea articular, posterior a la inserción de la pata de arco. Aquí podemos ver el ligamento. Les estoy señalando aquí. Entonces, es importante que este es un estabilizador estático primario, sobre todo del valgo, y está acompañado, o hay una teoría que nos dice que el ligamento oblicuo posterior, de hecho, es parte de esta estructura, pero hay autores que en realidad lo describen por separado. Entonces, aquí podemos ver el ligamento oblicuo posterior, que tiene extensiones, pero generalmente es una estructura aparte, a pesar de que también confluye y ayuda a esta estabilidad en valgo. En cuanto al ligamento colateral medial profundo, también llamado el ligamento capsular del tercio medio, va a estar dividido nuevamente en 2 ligamentos, un menisco femoral y un menisco tibial. El menisco femoral, constituido por el ligamento de Humphrey y Wisberg, este se va a originar en la parte distal del ligamento, hacia distal de la inserción del ligamento colateral medial superficial a nivel del cóndilo femoral, y su inserción va a ser a nivel del menisco medial. Y el ligamento menisco tibial, que es también coronario, su origen es en el menisco medial y se inserta en el platillo tibial medial. En cuanto a la biomecánica, es importante que aparte de estas 2 divisiones, las que ya comentamos, tenemos fibras anteriores y posteriores. Gardiner en el 2001 hace un estudio sobre cómo se comporta este ligamento en la flexión y nos dice que la resistencia al valgo depende del grado de flexión. Esto especialmente es cierto para las fibras posteriores, ya que las fibras anteriores del ligamento colateral medial no se lesionan y no tienen tanta variabilidad con el grado de flexión. Es por esto que cuando nosotros revisamos y hacemos la valoración física es importante saber si estamos revisando la rodilla en flexión o en extensión. Entonces, la rodilla, al momento que tenemos nuestra rodilla flexionada entre 25 a 30 grados, el ligamento colateral medial provee el 78% de la resistencia en valgo, es el que le da la estabilidad a estos grados.
Sin embargo, cuando tenemos una rodilla extendida, esta estabilidad va a estar dada por el ligamento cruzado anterior y la esquina posteromedial, que esto va a ser lo que lateral, perdón, que contribuye a la estabilidad en extensión. Y el porcentaje de la estabilidad en valgo del colateral medial en extensión es solo del 57%. Entonces, ya sabiendo esto, la clínica es importante. Tomar en cuenta que es una lesión deportiva, generalmente con un estrés en valgo, generalmente cuando la rodilla está estática y generamos una posición en valgo forzado. Lo ideal sería que nuestra revisión sea entre los 20 a 30 minutos iniciales después de la lesión. Esto es un poco difícil porque nuestros pacientes generalmente llegan después de horas, por lo cual si tomamos en cuenta que son lesiones deportivas, los entrenadores o las personas que están en la cancha o en el lugar de la lesión son los que primero van a realizar esta valoración. Esto debido a que luego el edema y la contractura muscular por el dolor hace que nuestras maniobras no sean del todo sensibles y específicas. En cuanto al dolor, vamos a tener dolor en el trayecto del ligamento colateral medial, esto sobre todo en las zonas de inserción. Va a haber edema y el estrés en valgo lo tenemos que realizar a 30 grados de flexión. Cuando nosotros tenemos una apertura comparado con la otra rodilla de entre 5 a 8 milímetros, pensamos que hay una lesión del ligamento colateral medial. Y sobre todo en deportistas es importante, y tomando en cuenta la gravedad de la lesión, es importante realizar maniobras para valorar ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral, además de la esquina posterolateral. Entonces aquí podemos ver cómo fijamos nuestra mano en el tobillo y ponemos nuestra otra mano a nivel de la articulación de la rodilla para bloquearla y generamos un estrés en valgo y vamos a ver en la parte medial una apertura o bostezo. Y siempre es importante valorar las dos rodillas para tener un control de si en realidad tenemos una lesión o no. En cuanto a la clasificación de la lesión, pues tenemos dos clasificaciones básicas, la de la Asociación de Médicos Americanos, que fue luego revisada por Hudson. Entonces, en la primera tenemos un desgarro microfibrilar, en la que tenemos dolor, pero no hay inestabilidad. En el grado 2 tenemos un desgarro ya de varias fibras, sobre todo del ligamento superficial. El dolor va a ser mucho más importante, vamos a ver más edema. Sin embargo, aún no tenemos inestabilidad. Podríamos pensar de hecho que es un esguince grado 2, por decirlo así. Y el 3 es un desgarro completo, va a haber dolor mucho más intenso e inestabilidad. Hudson lo que hace es revisar esta clasificación y nos dice que el grado 3, aparte debemos valorarlo con estrés en valgo a 30 grados, en el cual vamos a dar un más 1, más 2 o 3, dependiendo del contexto de nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico, nuestra anamnesis adecuadamente realizada, tomando en cuenta el tipo de deporte que hace nuestro paciente, cómo fue la lesión y el examen físico del que ya habíamos conversado, que nuestra maniobra más importante pues es el estrés en valgo en cuanto al ligamento colateral medial, porque debemos valorar el resto de estructuras ligamentarias. Vamos a pedir una radiografía, primero para descartar cualquier tipo de lesión ósea. En pacientes pediátricos es importante, si bien no es común las lesiones a nivel del ligamento como tal, generalmente el 3% de estas lesiones en estrés en valgo en contexto deportivo va a tener fracturas del tipo Salter-Harris 5 y sobre todo las tipos Salter-Harris 3, como les podemos ver aquí, que tenemos un fragmento avulsionado. Tomar en cuenta que el grueso periósteo de los pacientes hace que más que una lesión ligamentaria tengamos una lesión ósea. Y tenemos el síndrome de Pellegrini-Steinda, que es más bien la consecuencia de una lesión crónica a nivel de la inserción del ligamento colateral medial, en la que podemos, bueno, justo está tapándole lo que están las cámaras. Si le mueven en la parte medial, pues tenemos
Osificación, que esto se da después de la osificación del hematoma que se produce después de una lesión. Esto genera dolores crónicos y es importante tomarlo en cuenta. En cuanto al antecedente, la clínica, si el paciente tuvo una lesión previa, cómo fue tratada, si tiene dolor previo a nivel medial, porque esto nos puede hacer aparentar que es una abulsión, pero si vemos los bordes redondeados y que es regular, pues, y con el antecedente sabemos que más bien es un síndrome de Pellegrini-Steinert. En cuanto a la resonancia, eh, en el momento agudo y si solo tenemos una lesión aislada del ligamento colateral medial, no está del todo indicada. Es en lesiones graves y sospechas de lesiones multiligamentarias y en cuadros crónicos para valorar el tipo de lesión que tenemos y cómo está nuestro ligamento colateral. Aquí podemos ver dos imágenes en las que vemos pues una lesión a nivel de la inserción femoral del ligamento colateral y otra a nivel de la inserción tibial, que esto nos va a ayudar para la planificación de nuestra cirugía en cuanto a qué necesitamos realizar con nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, dependiendo de la clasificación que tenga nuestro paciente, vamos a tener tanto el tratamiento conservador como quirúrgico. En el grado 1 y 2, el tratamiento conservador, pues es de buen pronóstico. Está basado en un inmovilizador. Dependiendo del tipo de paciente, pues lo adecuado es un inmovilizador articulado, ya que este nos provee una estabilidad, que no vamos a tener problema de una inestabilidad hacia el lateral y nuestro paciente va a poder mantener rangos de movilidad adecuados en flexo-extensión. Una rehabilitación precoz y iniciar la carga pronto. Esto quiere decir que apenas el paciente tolere en cuanto al dolor la carga, debería empezar a hacer carga guiado por el rehabilitador y analgésicos, que es la base de nuestro tratamiento. Generalmente el retorno a la actividad en el grado 1 es de 10 días y en el grado 2 de 19 días. Esto tomando en cuenta los pacientes que son deportistas y en lesiones aisladas. En cuanto al grado 3, podemos pensar en un tratamiento conservador si es una lesión aislada. Sin embargo, el 78% de estas lesiones están asociadas a otras lesiones de ligamento y el 95% de estas lesiones son del ligamento cruzado anterior, por lo cual también hay que tomar en cuenta la reconstrucción de este. Generalmente lo que nos dice la literatura, revisé un artículo del 2017, nos decía que es importante hacer una inmovilización entre 6 a 8 semanas después de la lesión para que el ligamento colateral medial se repare y ahí pensamos en reparar el ligamento cruzado anterior para evitar la atrofibrosis. Sin embargo, bueno, eso ya es más bien cae en la discusión de cuándo operar el cruzado anterior o no para evitar esta lesión. Pero nos dice que primero debemos darle un tiempo para que se repare el medial y luego pensamos en el ligamento cruzado anterior. Y en los cuadros crónicos, pues el tratamiento será quirúrgico, sobre todo si nos deja una inestabilidad importante y dificultad a la realización de deporte. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos dos opciones: la reparación o la reconstrucción del ligamento. La reparación, pues generalmente va a ser en cuadros agudos, en los ligamentos en el grado 3 y lesiones tipo Stener, que bueno, esta es una lesión que de hecho está descrita para el codo, pero en la rodilla sí podemos tener este tipo de lesiones que consiste en que bueno, este no es la lesión, pero las fibras anteriores se desplazan hacia la inserción de la pata de ganso y estas son las que tenemos que reparar. Es igual doloroso y solo es una ruptura parcial, pero hay que tomar en cuenta esta lesión. La inestabilidad después del tratamiento conservador también es una indicación de tratamiento quirúrgico de reparación. En cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos, en las avulsiones ligamentarias pues están las anclas y bueno, ya cada vez menos uso las grapas. En la disrupción intersticial pues podemos hacer avances tendinosos y es importante los braces internos, que son dispositivos que nos ayudan a dar cierto tipo de estabilidad y de rigidez a la parte medial después de una reconstrucción, que esto es una opción terapéutica. Y por último, la reconstrucción, que van a ser en lesiones crónicas y en aquellas que tenemos pérdida de tejido. En estas podemos usar
injertos, que va a ser el semitendinoso o el aloinjerto, tomando en cuenta el tibial anterior, el aquiles o los isquiotibiales. Es importante tomar en cuenta que aisladamente, pues el ligamento colateral medial generalmente no se realiza reconstrucciones, generalmente son en cirugías de reparación de multiligamento. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Doc. Sí, muy bien, Erika. Sabes que, o sea, está súper bien resumido y súper bien. Esta es la lesión ligamentaria más común en la rodilla. ¿Ok? La mayoría de los tratamientos de estos, de la lesión del colateral medial, no es quirúrgico. Y a grandes rasgos, por ejemplo, la lesión tipo 1, grado 1 y grado 2, casi siempre las lesiones son a nivel de la inserción tibial, perdón, femoral, arriba. Y esas se curan súper bien. La que tú hablaste por suerte es rara, pero esa es quirúrgica inmediata, la que se inserta en la zona tibial y se queda atrapada, digamos así, en la zona de los isquiotibiales. Esa sí pasa a ser quirúrgica. Y obviamente quirúrgica la que esté relacionada, como tú hablaste, principalmente con la lesión del cruzado anterior. Más o menos el regreso al deporte. En un grado 1 es 2 semanas, grado 2, 4 semanas y grado 3 más o menos de entre 6 a 8 semanas. ¿Qué es lo más importante que el paciente debe hacer en el tema de rehabilitación? Es la bicicleta estática, porque la bicicleta estática es la que hace que las fibras se alineen en el tema del colateral, se alineen y se curen lo más pronto posible. Pero de ahí está súper, súper bien. Ya, Doc, y en cuanto a reparar, o sea, postergar la reparación del ligamento cruzado anterior hasta Es que tengamos... así, estoy muy de acuerdo. Más o menos ya nos va a hablar Israel, pero más o menos el cruzado tienes que repararle más o menos a las 3 semanas. Entonces, si tú tienes una lesión de colateral medial más un ligamento cruzado anterior, tú tienes que recuperar ese colateral medial mediante fisioterapia las primeras 3 semanas. Y casi siempre va súper bien. Y entras a la tercera, cuarta semana recién a reparar el anterior, pero ya está el colateral medial, ¿me entiendes?, rehabilitado. No necesitas hacer nada, a menos de que fracase la parte no quirúrgica, digamos, de ese colateral medial, y el rato que haces el anterior, tienes que reparar el medial. Porque el rato que no repares el medial y quede inestable esa rodilla y haces un cruzado, va a marchar ese injerto que has hecho, porque la rodilla queda inestable. Pero es así, le recuperas las primeras 3 semanas del colateral medial para hacer la cirugía de cruzado anterior. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Galito, Felipe, Doc, yo tengo una pregunta. ¿quién es? Juan Pablo Alarcón, R1, Hola. RN. ¿Qué fue, Juan Pablo? Doc, en el momento de hacer la reparación, aquí también se toma en cuenta las denominadas las fibras de Sharpie. Algo estaba leyendo que de acuerdo a cuánto, ¿qué serían? ¿Cuántas puntadas tú hagas? Algo así, sería mejor la inserción que se hace nuevamente. Pero entendí que si es que no hay estas fibras de Sharpie que son de colágeno, no estarías haciendo una buena reparación. Pero, ¿cómo valoraría eso? No, eso es lo que te decía. O sea, grandes rasgos, ya te digo, el paciente que llega a la emergencia, paciente, el tema, por ejemplo, el colateral medial duele un montón. No tienen idea porque el cruzado anterior no duele mucho. Se hincha la rodilla y poco a poco va pasando. El colateral medial es un ligamento que duele un montón. Entonces te llega a la emergencia y tú vas a ver un paciente súper álgico. Entonces ahí vas a ver el paciente superálgico, sin bostezo grado 1, paciente superálgico, con un bostezo más o menos leve, ¿ok? Eso es un grado 2. Y el grado 3 es completamente un bostezo grande. Por eso no se les puede pasar, chicos. El rato que ustedes vean que es un grado 3 o ya sospechen en un grado 3, tienen que pedir, o sea, lo que dijo la doctora, principalmente la radiografía en estrés o la resonancia, que es la que nos va a decir en qué grado estamos. Entonces, ya te digo,
Y verás, el último libro de la Freud, que es uno que hace medicina del deporte muy famoso en Estados Unidos, él ya habla. O sea, que en Estados Unidos, si tú no tienes digamos, los estudios perfectos, saben que no pueden usar cualquier cosa, ya. Tienes que tener toda la investigación atrás, pero en este último libro que salió hace un año más o menos, la PIT ya habla que en el grado 1, grado 2, ellos ya están utilizando el plasma rico en plaquetas. Y eso es lo que nosotros estamos utilizando, obviamente, con el doctor Santos también, ¿no? Y va excelente, chicos. Entonces, prácticamente, la operación de un ligamento colateral medial es muy raro, muy raro, solo siempre y cuando sea única la lesión, ¿no? No que se acompañe con el cruzado o peor en una esquina posterolateral. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Doc, mi nombre es Carlos Peña-Herrera. ¿Se puede utilizar como diagnóstico la ecografía? Verás, es muy dependiente de quién hace eso, loco. O sea, la verdad, estando en un hospital, como por ejemplo estás en el Hospital Metropolitano y todo eso, siempre, si supieras que existe alguien que realmente maneja muy bien la ecografía en osteomuscular, es una buena arma para el momento, digamos así, ¿ok? Pero si tienes a tu mano, por ejemplo, la resonancia magnética, que es lo que normalmente siempre piden cuando llega el paciente a la emergencia, ya no necesitarías. El problema es que el eco es muy dependiente de quién hace eso. Sí, pero como si tienes un eco en manos de alguien que maneja eso, es un excelente método diagnóstico, ¿no? Chévere, doctor. Yeah. Listo, yo creo que Erika estuvo muy bueno, excelente, súper bien, clarito y conciso. Gracias. No sé Entonces, si Israel está listo para hablar de cruzado anterior. Sí. ya. Dejo de compartir. Hola. Listo, me avisan. Cuando quieras. Bueno, yo les voy a comentar y hablar sobre la lesión del ligamento cruzado anterior. Dentro de los objetivos que me he planteado es conocer las generalidades sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, describir los aspectos básicos biomecánicos y diagnósticos y revisar las opciones de tratamiento. Como conflictos de interés, pues declaro que no tengo ningún conflicto. Bueno, dentro de las generalidades, sabemos que la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión de las más frecuentes dentro de la rodilla. Se calcula o se estima más o menos, y está en Estados Unidos, que habrá más o menos 100 a 200.000 lesiones por año, todas ellas por actividades deportivas, y el 53% serán por jugadores de fútbol. Se han descrito varios factores de riesgo, dentro de los que más se han descrito es el sexo femenino, que tiene un riesgo relativo de tener este tipo de lesión 3 veces mayor en relación a los hombres. Se descubrió que el sexo femenino, pues al tener un cuádriceps de menor diámetro, pues tenía una menor fuerza en el ligamento cruzado anterior. Por tanto, los hombres, al tener un mayor diámetro en su cuádriceps, tendrán una mayor fuerza en su ligamento cruzado anterior. Sin embargo, las actitudes como rotación interna o externa, más un bar o un valgo en 0 a 40 grados de flexión, harán que relativamente tengan de por sí una mayor probabilidad de tener una lesión en el cruzado anterior. Esto es justamente cuando hacen actividad deportiva, ¿no? Se descubrió también que el surco intercondilar estrecho, que es el que se marca hacia su derecha, permítame, encuentro un puntero, no sé si con este, ya, que es este cuadro, bueno, este gráfico que les he colocado hacia su derecha. Este es el surco intercondilar. Este es en una visión de túnel femoral que se puede hacer en una rodilla. Se hicieron varios estudios y se descubrió que el índice intercondilar entre 0.23, que lo obtenemos del diámetro total del fémur hacia
hacia la línea del intercóndilo y el diámetro medido solamente del intercóndilo. Digamos que la división entre estos dos parámetros nos va a dar un índice. Este índice menor de 0.23 hace que tenga mayor riesgo de una lesión de cruzado anterior. Bien, dentro de los aspectos de anatomía es básico, esta es una visión posterior de una rodilla, en el que podemos decir que el ligamento cruzado anterior comprende dos haces, un anteromedial y un posterolateral. El haz anteromedial mide 33 milímetros y el posterolateral mide 18 milímetros. Su ancho en promedio, en total, todo el ligamento cruzado anterior va entre 7 y 17 milímetros, con un promedio de 13 milímetros, compuesto en su mayoría por un colágeno tipo 1 e irrigado por una arteria genicular media. Como ven acá en el gráfico, nace del cóndilo lateral de su cara medial y se inserta hacia la espina tibial anterior. Su haz anteromedial es el que se ve extendido en su mayor proporción cuando la rodilla se encuentra en flexión. Sin embargo, su haz posterolateral es el que se encuentra extendido totalmente cuando la rodilla se encuentra en extensión. Dentro de los aspectos biomecánicos, el ligamento cruzado anterior tiene una función bastante importante dentro de la rodilla, ya que restringe el desplazamiento tibial anterior. Además, se ha visto que restringe la rotación tibial y la angulación y también restringe la rotación tibial cuando hay angulación varovalgo en extensión completa. También tiene una función propioceptiva, ya que estudios han demostrado que hay presencia de mecanorreceptores dentro o alrededor del ligamento cruzado anterior. El mecanismo Micael, espérate un segundito. Es muy importante eso que dijiste de la irrigación de la genicular media, porque si ustedes han hecho si han entrado a los reemplazos articulares de rodilla, esas arterias sangran bastante, se han visto, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de que esté irrigado por la genicular media, por eso te explicas la hemartrosis que te da cuando te rompes el cruzado. y el Sí. dolor cuando pasa el tiempo. Exactamente, entonces por eso es que tú dices, ¿por qué es la hemartrosis tan grande? Ahí está, porque ustedes, cuando entren a la reemplazo de rodilla van a darse cuenta cómo sangra la arteria esa. Entonces ahí entienden por qué la hemartrosis tan grande cuando te rompes el cruzado, ¿no? Así es. Sigan nomás. Listo. Dentro del mecanismo de elección se describen dos mecanismos básicos, uno sin contacto y otro con contacto directo. Como pueden ver acá en la imagen inferior izquierda, el mecanismo de sin contacto ocurre cuando la rodilla se encuentra en flexión y la rodilla hace un valgo con una rotación interna de la tibia, logrando la ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Esto generalmente ocurre en todos los deportistas en los que hacen una fase de despegue, saltan y caen o aterrizan en una altitud de flexión. Y además el mecanismo de lesión como contacto directo, cuando la rodilla más bien hace una hiperextensión, sin dejar de lado que la rodilla tiene que necesariamente hacer un valgo y la tibia tiene que hacer una rotación interna de la tibia para que se produzca este mecanismo de lesión, el cizallamiento en realidad del ligamento cruzado anterior. El examen físico es muy importante y dentro de ello se describe además como un parámetro diagnóstico estos tres tipos de test. Test de Lachman, cajón anterior y pivot shift. Este artículo, que es el examen físico de lesiones ligamentarias en la rodilla, publicado por la Journal Academic Orthopedics, es súper importante porque nos habla de la sensibilidad y especificidad de estos tres tipos de test, en donde la conclusión básica es que el test de Lachman es el más sensible y más específico, sea hecho en un parámetro sin anestesia, que hablamos en un ambiente de un paciente que se encuentra en emergencia, al igual que hecho con anestesia ya en un paciente al que se está realizando o se va a realizar una cirugía. Llega sobre el 90% de sensibilidad y un poquito más baja su especificidad al 80%. Es decir, que el test de Lachman seguirá siendo un test que si lo encontramos positivo, pues con seguridad estaremos hablando de una lesión
de cruzado anterior. El cajón anterior y el pivot son importantes, no se dejan de lado, sin embargo, al menos del pivot va a depender que tenga también, en este caso más bien que no tenga una acción de colateral medial. Como se describe aquí, Lachman habla de un examen físico que se realiza a 30 grados de flexión de la rodilla. Se describen 3 grados de Lachman. El grado 1, con una traslación anterior, hablamos específicamente de la tibia, de 1 a 5 milímetros, un grado 2 de 6 a 10 milímetros y un grado 3 de más de 10 milímetros. En el cajón anterior lo que intentamos hacer es igual la traslación anterior de la tibia, pero el cajón anterior tiene la limitante. Este gráfico inferior que les pongo acá abajo es un cajón hecho artroscópicamente, en donde la tibia hace el llamado fenómeno de tope de puerta. Es decir, el cuerno posterior de su menisco medial hace un tope hacia el fémur y es por esto que cuando hacemos un cajón anterior en un paciente que tiene ya dolor, tiene inflamación de la rodilla, no nos permite examinar bien y además de eso por el el tope de puerta no vamos a encontrar un cajón anterior bien realizado y posiblemente no nos sea positivo. Esto hace que el cajón anterior tenga una sensibilidad especial mucho más baja que el Lachman. El pivot, la intención de esta es hacer una subluxación de la tibia en relación al fémur, con una extensión, una rotación interna y un valgo, como se puede ver en imagen. Acerca del momento de cirugía. Bueno, no les he puesto acá en relación a la imagen porque pues es la resonancia la que determinará no el diagnóstico, pero sí un buen parámetro como fidedigno de la ruptura del ligamento cruzado anterior con una sensibilidad al 100%. Es decir, si yo tengo un examen físico positivo, sobre todo un Lachman positivo, y además de eso le hago una resonancia y veo la ruptura, pues prácticamente está hecho el diagnóstico. No necesitamos más exámenes diagnósticos ni tampoco otros exámenes físicos como para descartar o afirmar este tipo de lesión. Y es por ello que en el momento de cirugía, como decíamos antes, no está establecido un momento de cirugía. Sin embargo, hay artículos que determinan que entre 8 y 21 días es un momento oportuno de cirugía, ya que estos aparentemente van a evitar que haya una artrofibrosis y también una artrosis traumática, en este caso de la rodilla. Sin embargo, hay parámetros que se han determinado que son importantes para nosotros considerar que el paciente está en un óptimo momento para una cirugía. Y esto es que la inflamación de la rodilla sea mínima, que haya llegado el paciente con un rango de movimiento completo, que su hiperextensión sea completa y que tenga un buen control de piernas. Esto se refiere exactamente a que tenga recuperado algo de la propiocepción. Si bien es cierto, con la lesión del cruzado anterior se rompen los corpúsculos de Pacini que se encuentran dentro del cruzado, hay los remanentes del cruzado anterior que todavía tienen corpúsculos mecanorreceptores y por tanto se van a recuperar y la propiocepción también será recuperada parcialmente. Es decir, estos 4 parámetros son importantes a tomar en cuenta para cuando nosotros decidamos hacer una cirugía. Una pregunta, chicos. ¿Cuáles son los enemigos más grandes del cartílago en una articulación? ¿Qué es lo que no debería pasar qué es lo que le daña al cartílago, digamos? Por ejemplo, en el cruzado anterior hay que tomar en cuenta que si dejamos el hematoma, la hemosiderina, la degradación, La va a dañar el sangre, cartílago por la perfecto, la sangre hemosiderina. y la inflamación, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, son 2 enemigos, pero que tienen que saber. ¿Ok? Sigan, chicos. En el tratamiento se propone 2 tipos de manejo, como en todo, un manejo conservador y un manejo quirúrgico. El conservador realmente está muy limitado y solamente tiene indicaciones muy puntuales. En este caso, que la condición comórbida sea importante, este paciente que limite su actividad física y sobre todo tenga un riesgo quirúrgico muy alto.
Y por tanto en este paciente se describe pacientes con enfermedades renales terminales o enfermedades oncológicas terminales. Aquí solamente nos queda hacer una rehabilitación física, un fortalecimiento de sus cuádriceps de isquiofemorales. Sin embargo, los resultados son pobres, a pesar de que tenga una comorbilidad importante, igual seguirá siendo pobre ya que le llevará a una artrofibrosis temprana. El tratamiento quirúrgico es lo óptimo y lo que más se describe en los artículos. Y es obviamente de elección en atletas y también en pacientes que no son atletas, también es de elección realizar una reparación, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. A pesar de ello, el 15 o 25% va a permanecer con inestabilidad de la rodilla. No nos olvidemos que la traslación anterior de la tibia depende del cruzado, pero también la estabilidad rotacional depende del cruzado y esto va a depender también de la actitud quirúrgica que tomemos, es decir, de qué tratamiento quirúrgico le demos. Más adelante les voy a explicar esa parte. La cirugía entonces no es siempre exitosa. Puede haber con el injerto que vayamos a colocar a la reconstrucción un pinzamiento en el techo intercondilar o una sobretensión del injerto que haga que las fibras de este nuevo injerto que vamos a colocar se comiencen a dañar. Y también la colocación anatómica del injerto que se ha hablado mucho en este último tiempo. Dentro de las técnicas de colocación, las más conocidas son los transtibial y el portal anteromedial. Esto ya como técnica quirúrgica. Hay un artículo descrito acerca de un estudio que se hizo de qué es lo mejor, cuál de las dos abordajes, por así decirlo, es mejor para el cruzado anterior. En este caso, pues descubrieron e hicieron, compararon los dos, ¿no? El anteromedial y el transtibial, como se describe en este gráfico acá abajo colocado. Ellos lo que intentaron es generar los dos tipos de técnica. Descubrieron que con la técnica anteromedial producían un orificio más redondeado, mucho más anatómico que el transtibial. Sin embargo, al igual que colocar los dos tipos de técnica, ellos descubrieron que el momento o la cantidad de ciclos para llegar al fallo no era, mejor dicho, era similar y el fallo era no estadísticamente significativo entre las dos técnicas. Esto en la tibia, al momento de pasar las guías a través de la tibia. Sin embargo, cuando estudiaron también dentro de un modelo cadavérico, encontraron que la técnica a través de un portal anteromedial era mucho más anatómico y se encontraba mucho más cerca del footprint. Y eso hacía que la tasa de fallo sea mucho menor en comparación a la técnica transtibial. Como se puede ver en el gráfico derecho, ustedes ven cómo más o menos entra la guía por un portal anteromedial y por un portal transtibial. El footprint es el que se encuentra más hacia su derecha. Todo lo que esté más cerca del footprint en el fémur va a ser lo más anatómico. Y al estar mucho más cerca del footprint hace que las tasas de fallo sean menores. Este es un estudio comparativo que se hizo y retrospectivo que se hizo en el 2016, en donde ellos encontraron que ellos evaluaron tres cosas dentro de este estudio. Evaluaron la estabilidad con LACMA, la estabilidad con FibroShift y también una escala funcional que es el IKDC. Obviamente lo que demuestra aquí es que al hacer la técnica por anteromedial encontramos mayor tasa, o mejor dicho, un IKDC tipo A, que es que el resultado funcional es excelente, un PivoShift en 0 con la mayoría de sus pacientes y un LACMAN en 0 en la mayoría de sus pacientes, sin dejar de lado que el regreso a la actividad es muy similar entre las dos técnicas. De acuerdo al injerto que nosotros vamos a usar, se han descrito tres, en este caso, el injerto hueso tendón hueso, los isquiotibiales y el injerto del cuádriceps. Se estudiaron de igual manera varios metaanálisis en este sentido, comparando el hueso tendón hueso con los isquiotibiales. Encontraron que en relación a los scores que son funcionales del IKDC, el metaanálisis apoyaba hacia la colocación de un injerto de isquiotibiales. Al igual que comparar isquiotibiales con tendón de cuádriceps, el metaanálisis más bien fue a favor de los isquiotibiales.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que el tendón rotulano es un trasplante osteotendinoso monobloque de sección transversal cuadrangular. Y los isquiotibiales más bien son un trasplante más bien cilíndrico y es multifascicular. Ambos injertos tienen propiedades mecánicas comparables de una resistencia inicial superior a la de un ligamento cruzado normal, pero menor elasticidad. En estos artículos se describió que preferían el injerto del hueso tendón hueso para pacientes que eran más bien atletas, ya que tenía una mejor se tenía una mejor estabilidad dentro de la rodilla. Esto es lo que les puedo comentar del ligamento cruzado anterior. Esta es mi bibliografía y bueno, nada más. Muy bien, Israel. Sabes que esto que has hablado de la pelea eterna entre portal anteromedial y el monotúnel, pero eso, como tú bien dices, eso depende mucho del cirujano, ¿ok? Hay cirujanazos que usan el uno y usan el otro y va excelentemente bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Doc, yo tengo una pregunta. Galito. Sí, Doc. A Verá, ver, ¿cómo te cuento? A ver. ¿cuál sería el manejo, Doc, inicialmente de una lesión de cruzado? Sabemos que para poder diagnosticar es básicamente clínico. Así Entonces, es. ¿qué manejo inicial haríamos si no podemos hacer, por decir, un pivot shift o un cajón anterior? Es imposible a un paciente ponerle a que flexione la rodilla. Es Entonces, imposible, Galito. Es sí, imposible hacer unas maniobras de estas en el trauma agudo. Es imposible. entonces, ¿cómo nos manejaríamos, por decir, si me llega en la emergencia? Porque por si yo en el hospital público le puedo poner un inmovilizador, mandarle a la casa y por consulta que se haga la resonancia. Pero en el caso del metro, ¿le hago de una vez la resonancia o también hago lo mismo? Le pongo el inmovilizador y le mando a la casa. Sí, a ver, Galito. O sea, sí. Podrías hacerle ese instante la resonancia magnética, ¿entiendes? Ya te va a dar. Pero acuérdate el tema traumático agudo, todo lo que te va a salir en la resonancia magnética. Entonces, lo óptimo siempre es, digamos, que la rodilla, has visto cómo llega, ¿no? Entonces, utilizar bien el tema de analgesia, hielo, y verle en consulta más o menos entre los 5 a 7 días para ver si ya podrías valorarle y hacer algún tipo de maniobra que el paciente te permita, porque en el momento agudo es extremadamente doloroso. O sea, no te va a permitir, ustedes ya se han de haber dado cuenta, ahora que están manejando en emergencia, que es imposible siquiera hacer que el paciente flexione la rodilla, ¿no? Entonces, el óptimo es verle en unos 7 días más o menos al paciente en la consulta y ahí ya tienes una idea clara qué es lo que está pasando, menisco o ligamento cruzado o el mismo colateral medial que estábamos hablando. Y guiarte un poco hacia el tratamiento de cualquiera de estos en conjunto, ¿ok? Pero en el inicio, Galito, es imposible examinar esa rodilla en el tema traumático. Tampoco Sí, le se haría han de la haber dado resonancia. cuenta, ¿no es cierto? Sí, pero tampoco le haría la resonancia, entonces, es mi punto. Yo, a ver, estando en el metro, sí y no, dependiendo mucho del tratante que le esté haciendo. Por ejemplo, si tú ya ves una hematrosis muy grande y todo, ya te estás guiando a dónde vas, ¿no? Obviamente tienes que hacer imágenes para descartar lo más grave, que es una fractura. No te vaya a pasar, ¿no es cierto? Eso es lo principal. Lo que Pues ya pasa, haces una radiografía y, por ejemplo, ponte que se te pase un platillo tibial. ¿Me entiendes? Entonces, claro, las imágenes sí son importantes en el rato de la emergencia y si ves que haciendo la radiografía y si tienes duda, tienes una tomografía que realmente ves que no es nada de estas situaciones, yo en mi caso, por ejemplo, sí se podría diferir la resonancia, pero tú vas a ver que hay tratantes que le hacen la resonancia ese rato, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ustedes qué han visto de todo un poco? Disculpe, Doc, que le interrumpa un ratito. Soy Felipe. Lo que Felipe. pasa es que a veces el seguro les cubre la resonancia cuando van por emergencia. Cuando a veces ya van por la consulta, el seguro ya no les cubre la resonancia, el valor de la resonancia. Más Claro, por eso. Felipe, pero todos esos ya son factores un poquito ya dependiendo de, ya extras del tema científico, digamos Ah, así. ya. ¿Me Doc, entiendes? Pero entonces tratamos en agudo
digamos, inmediatamente o debemos esperar los 21 días, 2 semanas, o como yo les dije, los 4 parámetros básicos de... Eso es lo óptimo, Israel, ¿no es cierto? Sí. Sí, Carlitos, Israel, buenas tardes. Hola. la doc. Sí, no, yo pregunté, Israel. Israel, sí, sí. Eso es lo óptimo, Israel. En cruzado tienes que esperar siquiera, como tú dijiste, mínimo 3 semanas. ¿Ok? Y eso fue lo último, ¿se acuerdan del último congreso que estuvimos ahí, que vino el doctor Alberto Ochoa, el de Colombia? Sí, Y que el que le operó a Maradona y a ni sé quién, a ni sí, sé sí, cuánto. Él volvió a recalcar eso. Dijo, yo les opero a los cruzados mínimo a las 3 semanas. Y que nadie me diga lo contrario, dijo así. Esa es mi experiencia, dijo él. Carlitos, buenas tardes. Buenas tardes. No, pero mientras le mandamos a hacer rehabilitación. Yo te diría, sí, o sea, sí, verás que hay muchas lesiones ligamentarias concomitantes, ahí justo lo que hablábamos del colateral medial, ¿no? Entonces, Doc, y en sí, cuanto a las imágenes, también sería importante que la radiografía también en el cruzado anterior nos da un signo que es prácticamente patognomónico de una lesión de cruzado anterior, que es la ¿cuál fractura es de ese? Segon. El Second Fracture, ¿cierto? Ujú. Sí, ese es patognomónico. Entonces también hay que Ya con la tomar en radiografía es cuenta justo que lo hay que que estamos hacer. hablando. Eso es lo que estábamos justamente hablando, ¿no es cierto? Es un trauma de rodilla y tienes que seguir el protocolo ese de radiografía y a que no te vaya a pasar lo más grave, te va a pasar una fractura, ¿no es cierto? Ujú. Pero claro, ya tienes una fractura de Seagon, ya tienes, es seguro, estás seguro que es de 75 al 100% que es una ruptura de ligamento cruzado anterior. Así es. Doc, ¿cuál sería el manejo? Le pongo un inmovilizador de rodilla porque necesito que se desinflame. Pero el doctor Santos, por decir, me explicó que no es necesario eso, sino solo ponerle un vendaje. Pero con O el una vendaje no. rodillera. Es que Pero con eso no eso, consigo. Galito, ya entra mucho al tema del tratante que le vea. Por ejemplo, en mi caso, yo sí le pusiera un vendaje y le pusiera un inmovilizador de rodilla unos 3, 4 días y de ahí le cambiaría a una rodillera. ¿Me Ahí entiendes? esperamos hasta el tiempo de la cirugía. O sea, el óptimo es valorar, yo les valoro a los 5 o 7 días. Y Ya. ahí veo si realmente, ahí a ver si está claro el tema del ligamento cruzado y qué más tiene, y ahí le pediría yo la resonancia. Ahora, lo que dijo el Felipe es verdad. Muchos pacientes no le cubre la resonancia después, entonces tienes que hacer en emergencia y ya te va a decir también qué está pasando, entonces ya tienes más claridad con el paciente. Pero yo te diría que no todo paciente que entra a la emergencia necesita una resonancia magnética, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí más o menos necesitaríamos un protocolo de manejo, porque si no estamos ahorita actuando, como usted mismo dice, dependiendo del tratante. Y no Estoy debería muy ser de así. acuerdo, estoy de acuerdísimo con el protocolo de manejo, porque inclusive es para el paciente. ¿Me entiendes? O sea, el paciente va, le ve uno, le hizo una cosa, va donde otro le hizo otra cosa, y, o sea, no estamos hablando del mismo idioma, ¿me entiendes? Y en un mismo hospital, que es terrible. Entonces, lo que tú dices es fundamental el protocolo de manejo. El paciente vino así, se hace esto, se hace esto y se hace esto, ¿me entiendes? Sí, sí, doc. Y no depende del tratante, sino cualquier tratante que le vea está pensando exactamente lo mismo. Así es, chicos. Hola, Doc. Hola, Soy Darío. Bueno, Darío. también decía que es importante el test de palanca o test Leslie test, que también tiene una sensibilidad y especificidad similar, incluso mayor que el test del ACMA. Entonces también considerar ese test para la evaluación. Y saber lo que se va a encontrar en la resonancia, los signos directos y secundarios de la resonancia. Así El es. signo directo, ausencia del ligamento cruzado, una ruptura completa, la retracción del ligamento cruzado o abombamiento del ligamento cruzado anterior. Y también decía un signo que normalmente el cruzado anterior tiene una inclinación de 45 grados, tomando en cuenta... La línea de Blumenstadt. Sí. Entonces, si tiene una inclinación menor de 45, por ejemplo, 22 grados, un artículo que leí, entonces es indicativo de que tiene una lesión del cruzado anterior. O una traslación de la tibia en relación al fémur, mayor de 5 milímetros. Y también la contusión ósea que puede haber
en los sitios de inserción del ligamento cruzado, a nivel del cóndilo lateral y el platillo medial. También se lo denomina, en un artículo decía como el signo de beso porque da una imagen espejo. Eso es lo que quería aportar yo. Sí, perfecto. La contusión ósea siempre es lateral, ¿no? Sí. Y lateral. la mayoría de pacientes, te diría que un tercio de pacientes tienen contusión ósea. Es por el choque de los dos huesos gigantes, ¿no? Eso es súper importante. También eso casi siempre vas a encontrar en la resonancia magnética. Sí. ¿Qué más, chicos? Los chicos internas. No está conectado, creo. Sí, estamos. Ah, Estuvo muy buena la charla. ¿Sí entendieron, chicas? Sí, yo las maniobras, o sea, no entiendo bien, pero creo que es porque, o sea, viendo no se entiende bien hasta hacer, creo yo. Las maniobras, el examen físico, si no ves y no haces, no entiendes nunca. Sí, ajá. Entonces eso lo Entonces, entendí muy bien. Eso, ustedes que hacen guardia y algún rato si coincidimos en emergencia o algo y para enseñarles. ¿Les Ya, parece? gracias. Sí, gracias. Ya. ¿Sabes qué excelente las charlas, Erika e Israel? Muy, muy buenas y muy claritas y concisas. Como les decía, las charlas no pueden ser en total más de 45 minutos porque si no todos ya empezamos a volar. No sé qué les pareció, cómo se sintieron. sí, muy buenas, la verdad. Hay un poco de eso, a mí me pasó que me perdí un poco al principio la de Israel por el tema del internet, entonces son inconvenientes que uno a veces está fuera de eso, pero dentro de lo que se pueda, por el estado de emergencia en el que estamos, está bien la forma. Sí. Les felicito, chicos, es una buena presentación y creo que ha quedado claro. Y también lo importante es, tenemos gente que está en primer año, hay chicos que son internos y hay gente que está mucho más avanzada. Lo importante es que llegue a todos un poco, ¿no? Tampoco no meterse a hablar solo de cosas muy específicas que de pronto el R2, el R1 y peor los internos no tienen idea de qué están hablando. Así que me pareció súper buena las charlas y creo que abarcó de todo un poco. Les felicito. En las próximas, Gracias. disculpa, en las próximas charlas igual hacemos parecido, ¿no? Para las de pie, mano. Sí, sí, bueno, eso habla con Carlos, pero como yo les decía, las charlas no pueden ir más de 45 minutos, chicos, en total, porque si no, nos perdemos. Entonces, 45 minutos, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? O si no, damos por finalizado. Creo que ya nada. Yo leí de algo del ASA cuando hacen el portal anteromedial, bueno, reproduce mucho mejor la huella. En todos los artículos que uno lee dice eso. Y también indica, lo que sí indica que hace que el túnel sea más corto y existe mayor riesgo de fractura, eso sí. Así es. Eso depende, como les decía, mucho del cirujano. Acuérdense que en el plano coronal lo importante es, si es una rodilla izquierda, que pongan el túnel a las 2 como un reloj, ¿no? A las 2 y en una rodilla derecha a las 10, sería. ¿Ok? Y lo más importante, la otra vez que la otra vez estuve con uno de los mejores cirujanos de rodilla, que es un doctor, un colombiano. Justo yo le preguntaba que cómo se guía de los túneles, que ni sé qué. Y ahí tienes tus guías anatómicas, digamos así, lo que justo hablaba Israel. Pero decía que lo más importante y lo que a él más le importa y lo que ha visto que es lo mejor es poner en el footprint, en la huella. Que le busques a la huella y le pongas en la mitad, tanto en tibia como en fémur. Dice, y usted ahí sí no puede fallar nunca. Entonces, eso tienen que tener súper en cuenta. ¿Sí? No, por aquí hacen a una banda siempre. En el All Inside del doctor Santos, ¿no? Ya. Sí, pero normalmente es 4 bandas. Ya, doc, gracias. Ya, chicos.
Gracias, Doc. Bueno, Gracias, Doc. entonces, gracias a ustedes y gracias a Fidel por esta herramienta que la verdad yo no conocía. Y bueno, ya nos estamos viendo cuando pase toda esta emergencia. Ya, Doc. Ya, Doc, gracias. Ya, chicos, gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, Gracias a Doc. ustedes por el Gracias, tiempo. chicos. Gracias a Chao, chao. ustedes. De parte mía, ya les avisaré apenas pueda, lo subo al canal de YouTube para que puedan ver el video si es que alguien se lo perdió. Gracias, Fido. Gracias a ti, Carlitos. Suerte, que les vaya muy bien. Igual. Chao, chao. Gracias, Chao. Doc. Chao, nos vemos. Chao, Doc.